entender cómo movernos y trabajar con los pacientes. La idea es, yo les voy a pasar un capítulo de una serie que también solía pasar en comunicación en el aula, que se llama The Resident, El Residente. No sé si alguien la ha visto alguna vez. La daban en Canal Fox. Disculpe, profe, no escuché lo que dijo anteriormente. Para comunicación yo suelo trabajar con una serie que se llama The Resident, El Residente, se llama, y cuenta la historia de un muchacho que viene de otra cultura, que es hindú, y hacer su residencia en medicina en un hospital. Y está su jefe de residente, que es el protagonista de la novela, si es medio una novela. Yo uso mucho esa serie para trabajar comunicación porque cuando les pase el link para poder ver el primer capítulo, después la pueden ver toda, se ven todos los conceptos que veníamos trabajando hasta ahora en comunicación, todo lo que es el esquema de comunicación humana, todo lo que es el concepto de feedback, emisores, receptores, la comunicación de médicos y enfermeros con pacientes y con familiares, se ve también, se ve todo lo que son los distintos tipos de contextos comunicacionales, estoy tirando todas pistas para el trabajo, los contextos, el ida y vuelta, la respuesta esperada o no de parte del paciente y de los familiares, se ve también lo que es comunicación no verbal, es decir, aquello que el paciente no nos dice y que uno por experiencia no aprende a ir leyendo. Se ve también todo lo que son los distintos registros en enfermería y en medicina, y cómo a veces se producen estos cortocircuitos con temas de códigos, con temas de nomenclatura, con cómo cada uno lleva el registro de lo que es el paciente para uno, ¿no? Que a veces sucede entre médicos y enfermeros, que se generan como desfasajes semióticos, se suele decir, como que uno habla de una cosa y otro habla de otra cosa, y es del mismo paciente del que estamos hablando, en realidad. El tema de las historias clínicas, las entrevistas, la forma de comunicar los problemas a los pacientes y a las familias, cómo cada profesional de la salud tiene su estilo. Todo eso se ve en esta serie que les voy a pasar el link para que empecemos a trabajar con esa, ¿sí? Dentro de un solo capítulo hay cualquier cantidad de escenas que cada uno va a elegir la que le guste más porque se puede analizar cualquiera de las escenas relacionándola con todos los conceptos que venimos trabajando. Lo que es la comunicación empática, la escucha activa, todo eso. Así que no van a tener ningún problema porque lo estoy pasando hoy también, ¿sí? Y la consigna, obviamente, de lo que es el trabajo. A ver, ¿quién se anima a resumir, además del mini resumen que hice yo, lo último que veníamos viendo sobre los registros en enfermería? Así ya paso a dar un poquito el tema de las entrevistas, ¿no? Para cerrar la parte teórica. Bueno, yo me quedé con el ejemplo que dio Elsa el otro día, que dijo el tipo de información, recabando los datos, tal cual, y cómo es la forma de comunicación con los pacientes. Perfecto. De eso, con eso me quedé, con la forma como ella lo trabajó. Perfecto. La presentación, pidió los datos personales, y después te habló de las variables duras y las variables blandas. Exactamente. Esto que yo les digo, cómo estructurar cada vez que recabamos información de un paciente, ya sea para un registro interno o porque estamos haciendo una entrevista de admisión, por ejemplo, ¿no? Que conviene estructurar siempre desde lo que es lo más duro, el dato más duro, ¿sí? E ir después, si amerita, a indagar información que tenga que ver con conceptos un poco más blandos, como digo yo. Esto que tiene que ver con qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, cómo se siente con respecto al tratamiento y al pronóstico, ese tipo de cuestiones. Y sería como alguna entrevista abierta y cerrada. Ahí va, a eso iba a ir hoy, sí, exactamente. Ahí tenemos, tal cual, ahí tenemos cómo, yo después también les paso ahora por WhatsApp el material de esto, ¿no? Que se suele hablar en salud, se suele hablar del concepto de anamnesis, ¿no? ¿Qué sería la anamnesis? Es la primera entrevista que suele tener el médico, el psicólogo o el enfermero, el profesional de la salud, básicamente, con el paciente.
paciente y o su familia. Más allá del contexto, ¿sí? Más allá del contexto. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo trabajar en la urgencia de una guardia que trabajar en una salita, que trabajar en un consultorio privado. Siempre el contexto que rodea ese intercambio comunicacional va a determinar cómo se dé la comunicación también, ¿sí? Ojo con eso. Y en la anamnesis en general, ¿no? El profesional de la salud realiza una serie de preguntas cuyo objetivo es básicamente indagar información del paciente para ir armando la historia clínica. En la historia clínica, como registro duro ahí, va justamente las variables más duras, es decir, esto, cuánto pesa, cuánto mide, síntomas, signos, toma medicación, tiene antecedentes familiares, qué medicación está tomando, la nomenclatura, conocer el tipo de droga, la dosis, todo eso bien como más, yo le digo duro porque es como muy seco el material ese, pero lo necesitamos para tener, ¿no? un buen trabajo en equipo. Eso hace ya lo que es la historia clínica, ¿no? Los estudios, todo ese tipo de registro formal y protocolarizado por completo. Pero la anamnesis no es solamente armar una historia clínica, tiene que ver, ¿sí?, con entrevistar al paciente e indagar a un montón de variables que hacen a lo que es su vida general, ¿no? Es decir, yo puedo empezar averiguando los datos duros e ir generando una entrevista, por ejemplo, de tipo semiestructurada. Semiestructurada significa que yo hago preguntas bien cerradas, es decir, medicación, dosis, cada cuánto la toma, cuánto pesa, cuánto mide, antecedentes, esas son como preguntas pautadas y bien protocolarizadas. Y después puedo ir haciendo preguntitas un poquito más abiertas, decir, bueno, ¿cómo se siente con la medicación? Esa es una pregunta abierta, ¿ven? ¿Entiende lo que le está pasando? Sí, no, ¿por qué? Ahí empiezo a indagar un poquitito más, ¿no? ¿Con quién vive? ¿Cómo está conformado su grupo familiar? Todas esas son preguntas un poco más abiertas que permiten hacer una entrevista llamada semiestructurada. A diferencia de un protocolo 100% estructurado, la entrevista semiestructurada me permite explorar por áreas, distintos temas en la vida de un paciente. Les pongo el siguiente ejemplo. Piensen, por ejemplo, cómo se haría una entrevista en un caso de delicado, violencia de género. ¿Más cerrada o más abierta la harían ustedes? Al principio cerrado, porque es difícil tratar con una persona que está lastimada. Bien. Abierta. A ver, No, vamos abierta, a ponernos de tenés acuerdo. Yo la haría abierta, Tenés que ir generando una confianza claro, para que se Claro, pueda pero ir para que se soltando. pueda abrir, claro. Claro. Bien. generar un clima de comodidad. Un clima de comodidad, generar nosotros el contexto. Exactamente. Sí. Nosotros, Un entorno. exacto, nosotros tenemos que generar el contexto ahí, tal cual. Ya sea violencia de género o abuso también, que es otro tema súper delicado. Ahora bien, la elección de las preguntas va a depender de cómo yo, en mi primera impresión con el paciente, uno va dándose cuenta. Sí, es una persona a la que puedo abordar desde las preguntas bien cerradas de entrada, o Sí. si la tengo que abordar desde un lugar abierto e ir cerrando para obtener, porque igual voy a necesitar datos. Es muy difícil, sí. Es muy difícil. En general suelen darse justamente cuestiones de entrevistas semiestructuradas, Sí. ¿sí? Pero yo no me tengo que ir nunca de mi objetivo. Si bien soy empático, jamás puedo perder de vista la información dura que tengo que obtener sí o sí, porque el tiempo a veces me juega en contra. Ojo ahí también, ¿sí? Entonces, Profe, sí, Andrea. por ejemplo, en la entrevista tampoco hay que ser crítico. Jamás, jamás, jamás. No, Chicos, jamás eso. la diferencia que justo salió esta semana en otro lugar, porque estábamos charlando el mismo tema, la diferencia que decía un compañero, entre justamente, ¿no?, una entrevista o una anamnesis y lo que sería una denuncia en la casa de la mujer.
¿no? Ahí es donde está la diferencia, justamente. Si yo soy la persona que levanta la denuncia en la casa de la mujer, probablemente tenga que hacer un protocolo muy estructurado, primero, porque necesito ganar tiempo rápido y obtener un montón de datos. ¿Sí? Ahí tengo un protocolo, un cuestionario súper cerrado. Después es como que hay tiempo para abrir. Pero en salud no estoy protocolarizando una denuncia, es distinto. ¿Sí? Entonces tengo que tener cintura para ver por dónde empiezo. Si empiezo por lo cerrado y voy abriendo, o si empiezo por lo abierto y voy cerrando. Lo que nunca tengo que sacar de mi mente es los datos que necesito obtener. Por eso insisto, a veces en el lugar donde trabajo me pueden dar el cuestionario ya protocolarizado y yo puedo abrir preguntas que me van a servir a futuro. O a veces me tengo que atener a eso que me dieron simplemente. Pero teniendo en cuenta que son situaciones muy puntuales. Mismo en una consulta privada, ¿no? Que se hace hasta, chicos, miren, hasta por una cirugía estética, que la persona se supone que lo hace por gusto, ¿no? Porque quiere mejorar. No hablo de cirugía reparadora, ojo, hablo de cirugía estética. Pero también hay un montón de cosas que hay que indagar ahí. También hay un montón de cosas que hay que indagar. Y no perder jamás la empatía. ¿Se va entendiendo eso? Claro, sí. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos entrevistas estructuradas, semiestructuradas y entrevistas 100% abiertas, ¿sí? Ahí da más para como una conversación más coloquial, que son situaciones menos graves, donde yo puedo generar como una conversación. Si ya, por ejemplo, hice la admisión en un geriátrico y quiero conocer, ¿no?, a los pacientes, bueno, me puedo sentar a charlar con el abuelo sobre distintos temas y dejarlo hablar, y ir viendo yo cómo voy recabando los datos que necesito. Siempre, la diferencia básicamente entre una entrevista y una conversación común y corriente que yo puedo tener con cualquier persona, es que el personal de salud en este caso está en el rol de entrevistador. El paciente o su familia es el entrevistado, ¿sí? Y nunca debo perder el hilo conductor de la información que yo tengo que obtener. Ese es el objetivo principal en una entrevista, lo cual lo hace diferente de una charla coloquial. Si no, sería un chisme, ¿sí? O una conversación entre amigos. Lo importante en una entrevista es justamente obtener información. El profesional de la salud tiene que obtener información. Esa es la gran diferencia entre una charla que puedo tener, como les decía la semana pasada, con mi peluquero, que me puede preguntar un montón de temas sobre mi vida, y yo puedo elegir no responderlos. En salud es diferente. Yo tengo que obtener la respuesta, ¿sí? Tengo que obtener el feedback que necesito sobre la información que tengo que recabar. Claro, tratar de generar la más empatía posible para recordar más datos y a la vez también poder ayudarla. Exactamente, para que la persona logre abrirse. Y ahí están, bueno, las habilidades sociales del entrevistador también, ¿no? Cómo generamos nosotros el contexto. Piensen, por ejemplo, esto de cuando uno le pregunta a un paciente acerca del dolor, ¿no? ¿Cómo se suele preguntar? ¿Cómo formulamos preguntas sobre el dolor? Los que tengan experiencia, ¿eh? Y le damos, yo quería decir algo que la profe nos enseñó el otro día. Sí, dale. Alba. Dale, sí, sí. Tenemos que decirle del 0, que no es nada de dolor, hasta el 10, que es lo máximo. Entonces le preguntamos, ¿qué número le pondrías a tu dolor? Entonces nosotros nos damos cuenta si hace falta un analgésico o no, o necesita una prioridad, una urgencia, porque le duele mucho, por ahí pone 9 o 10. Exactamente. Para eso sirven esas preguntas en escala, justamente, ¿no? Darle una escala al paciente con opciones múltiples, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Sí? Te dice 11, listo, ya sabes qué está pasando, porque es muy subjetivo el dolor, es muy subjetivo. Lo que nunca podemos hacer es ser tendenciosos en nuestras preguntas. Tendencioso es el profesional que te dice, pero eso no duele tanto, porque lo estoy llevando a lo que yo quiero que me responda, ¿sí? Ojo con ese tipo de preguntas. Si a la persona le cuesta explicar qué es lo que está sintiendo, ¿no? Ahí tengo que abrir cada vez más. Es decir, bueno, contámelo
con tus palabras, o cómo se lo explicarías, le pondrías un número, le pondrías un color, obviamente si te dice esto es como el color negro, en psicología usamos mucho el tema de los colores, ¿no? Esto es como el color negro, bueno, te está dando un dato importante ahí, no es un color alegre, ¿no? Entonces, esto de ir generando la cintura, dar preguntas múltiples también, las preguntas en escala, porque si le cuesta expresarse, bueno, lo tengo que ayudar, pero nunca ser tendencioso, nunca ser tendencioso. Con la gente mayor y con los niños pasa esto, que el profesional se apura y completa uno la frase o la información, como, bueno, pero esto no te duele tanto, ¿no? ¿Qué sabemos? O cuando ya te dicen, pero esto no te va a doler, y a la persona le duele, entonces yo no puedo, como, no, pero yo sé que este procedimiento no es indoloro, entonces ya la tendencia va a ser llevarlo a que me diga, no, no me duele. No, yo no puedo ser tendencioso, ¿sí? No puedo hacer preguntas tan cerradas que no le quede otra para decir, más sí, pensá lo que quiera, pero porque la gente se cansa también. Entonces, tengo que darle todas las formas de explicación que el paciente tenga a su disposición para poder hablar, explicar y darme los datos que yo necesito. Está buenísimo esto de las escalas de dolor. A nosotros, Sí, porque la intensidad del dolor no es lo mismo en todos. Hay algo, no hay pocas cosas tan subjetivas en el mundo como el dolor, chicos. Por eso tengo a mí me pasa, sí, en el contanos, geriátrico que yo Roxana. trabajo, en el geriátrico donde yo trabajo se complica a veces, porque los abuelos no se saben por ahí expresarse y decir me duele tal cosa. Entonces como que muchas veces tenés que hacer como los chicos, a ver, yo te toco acá, a ver, decime si te duele, Exacto. haceme un gesto, algo, porque hay Ahí va. pacientes que no pueden, pobrecitos, ellos no depende de ellos a veces. Exacto. O por ahí un mezclan gesto. los dolores, confunden. Ahí está también el tema de la percepción del paciente, mezcla los dolores, confunde, tal cual. O el que te dice me duele todo, y uno tiene que empezar a indagar, bueno, ¿a qué te referís con todo? ¿Qué parte? ¿Dónde ubicás? ¿Arriba? ¿Abajo? Uno le tiene que ir dando, sin ser tendencioso, fíjense cómo yo le voy dando parámetros de referencia, ¿sí? Arriba, abajo, izquierda, derecha, tocándole el cuerpo para que vaya respondiendo, sí. No, te dicen, me duele el estómago, y después vos le decís, pero ¿te duele a dónde? Acá no, acá abajo, nena, no, y no es la del estómago, Y se es está el bajo tocando, vientre. sí, se está tocando el bajo vientre, totalmente pasa eso, sí, tal cual, tal cual. ¿Eso sería como el umbral del dolor? Sí, eso es el umbral del dolor, totalmente. Es re difícil de medir el dolor, porque es algo 100% subjetivo, es 100% subjetivo. Por eso tenemos que encontrar todos los recursos para nosotros obtener los datos lo más objetivo posible y registrarlo de una forma que a mí me sirva para poder trabajar, como generar esa traducción, ¿no? Entre lo que el paciente trata de expresar y hasta los gritos, los sonidos que hace me pueden servir a mí para recabar datos, si no puedo generar una entrevista dialogada, ¿sí? Si se hace, es una molestia, si pega un grito que parece que lo están matando, y ahí tengo que tener un dato, y tengo que chequear si es acorde a lo que le está pasando el grito o no, porque si pega un grito terrible, y tiene una curita en la mano, ahí también pasa algo. Entonces nosotros estamos constantemente, o al revés, si yo estoy tocando un pie necrosado y no nada, ¿no? Y no hay reacción, eso lo tengo que decodificar yo también, aunque no haya... Claro, los gestos que hagas. Exactamente. Si ante algo que, al revés digo, ante algo que sería dolorosísimo, nada, no tengo ningún tipo de comunicación, ni física, ni discursiva, ni emocional, también es un súper dato eso, porque decís, acá pasa algo, no puede ser que no le duela esto. Se va dando cuenta de que uno está todo el tiempo recabando información, decodificándola y incorporándola a nuestro conocimiento de lo que es el paciente. Esto, otra situación que se puede dar, pasa mucho en los extremos etarios, ¿sí? Adultos mayores, niños. Las cosas van a ver siempre, ¿no? Que los extremos de la vida se tocan en general. Y esto, el adulto mayor o el niño que viene con un familiar, y el familiar habla por la persona, ¿no? Y te traduce lo que te quiere decir el abuelo o lo que te quiere decir el chico. Entonces, ya en esa interpretación que está haciendo el familiar, hay un ruido que no es
fidedigno de lo que quiere transmitir. Entonces yo me tengo que tomar el trabajo, ¿no? No, porque le duele esto, le duele lo otro, y es una chica muy así, es una chica muy así. No saben lo que es en psicología con los padres cuando se genera, ¿no?, la entrevista doble. Entonces, es lo que te quiere decir el sujeto y lo que te dice el familiar. Y en el medio, ruido. Entonces uno también tiene que ir generando la cintura como para decodificar y traducir eso. Repreguntar, centrar la atención en el paciente, que lo explique como pueda, no que esté todo el tiempo traduciéndome el familiar. Bueno, salvo que estemos ante una discapacidad donde la persona no pueda hablar y no pueda expresarse. ¿Se va entendiendo todo eso? Sí, profe. Sí, Igual profe. también tipo que te das medio cuenta cuando pasan esas cosas en los gestos y cómo se pone la postura de la persona. Por eso es importantísimo el lenguaje corporal, totalmente, sí. Sí, pero pasa mucho con los familiares, ¿eh? Que traducen, interpretan y te manifiestan algo que es distinto a veces a lo que está manifestando el paciente. Entonces hay que, por eso digo, uno está todo el tiempo decodificando, reorganizando la información, recabando datos, y encima, bueno, tratando de ser empáticos, lo más empáticos posible, para que el otro sienta que lo estamos entendiendo, ¿no? Básicamente. Vamos Porque hasta te ahí. dicen, Sí, ese dolor no lo tuvo nunca. ¿Cómo puede ser? Si toda la vida fue bárbaro, estuvo bárbaro. Y bueno, pero le duele. pero le duele ahora, exactamente, ¿no? Sí. Sí. No, lo que Sí, pasa es que es muy retraída, es muy tímida, no te va a contestar. Bueno, sí. démosle A la veces oportunidad. a nosotros nos pasa, en la institución nos pasa mucho eso. Y muchas veces renegás más con el familiar que con el paciente. Es así. Absolutamente. Sí. Es tremendo, Sí. No sabés quién está más paciente, si el familiar o el paciente en sí. Pasa muchísimo, sí, pasa muchísimo. Esto de que interpreta, decodifica, habla por el paciente, el familiar, ¿no? Y sobre todo el problema que se genera en lo que es la interpretación de las preguntas y de lo que indica el profesional de la salud. Y de lo que indica, ¿no? Porque, bueno, por ahí le dice, pasa mucho en lo que es psiquiatría, esto de, bueno, pero no toma nada, no pasa nada. Y el paciente te está diciendo que está tomando 2 gramos de Valcote por día, que es un chaleco de fuerza químico, básicamente, chicos. Sí, La interpretación del familiar es, no, porque tomo un estabilizador, sí, pero 2 gramos es un montón. Entonces, uno está todo el tiempo, ¿no?, decodificando y reorganizando la información que te va transmitiendo el familiar. Es tremendo. También hay que tener empatía con el familiar, porque, bueno, sobre todo con pacientes psiquiátricos, no es fácil trabajar. Pero bueno, el vínculo que uno genera va a ser distinto del que esa persona tiene con su familiar, sobre todo si se va a quedar en el lugar, ¿no? Ahí es donde tenemos que ir generando otra pauta de comunicación, otra pauta de trabajo, otro tipo de vínculo. Entonces, todo esto que terminamos de ver hoy, lo vamos a trabajar con la serie de The Resident, ¿sí? Yo ahora les voy a pasar el material de anamnesis para que lo tengan y vean los tipos de preguntas que hay, que les van a servir inclusive para trabajar. Que les van a servir inclusive para el trabajo, cuando ya estemos en las instituciones sanitarias. Y les paso el trabajo práctico y el link para acceder a la serie, ¿sí? Ok. Perfecto. Bárbaro. Buenísimo, Ahora cerramos estos temas por WhatsApp. Quédense tranquilos que vamos a cerrar algunas cuestiones. Dejo la clase grabada, la subo a YouTube, ¿sí? Ok, Sí, profe. perfecto, profe. Buenísimo. Terminamos hoy. Ahora seguimos por WhatsApp viendo todas las cuestiones formales de entrega y de todo eso, pero terminamos con la teoría, así que los felicito. Buenísimo Gracias, todo. profe. Besote a todos. Ahora voy al WhatsApp. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. A Chao, ustedes. profe, gracias. Chau, chiquis.